Los egipcios gobernaron por siglos el noreste de África y el Medio Oriente. Eran conocidos por sus invenciones y descubrimientos. También fueron grandes artistas y constructores. Gracias a los registros que llevaron, nosotros podemos entender la cultura antigua egipcia. Gran parte de la cultura egipcia gira en torno al río Nilo. El Nilo es el río más largo en el mundo, corriendo por 4.000 millas. Se conoce por sus tierras fértiles. Cada año el río Nilo se inunda por la lluvia y cuando retrocede deja a su paso un suelo rico. Este suelo está lleno de nutrientes valiosos. Los antiguos egipcios cosechaban sus cultivos cerca del Nilo y gozaban de enormes cosechas. En ocasiones, esas cosechas eran reflejadas con sus artes, como en tallas de trigo. El Nilo también le proveyó a los egipcios mucho lodo para construir sus casas. Hacían ladrillos con el lodo y los dejaban secarse al sol caliente. Tiene una longitud de 4.157 millas. Es el segundo río más largo del mundo y se llama Nilo, del nombre griego Neilos. Se ignora de dónde proviene el nombre griego, pues para el pueblo que vivía en sus orillas era simplemente el río. En la porción más septentrional del Nilo surgió una de las dos civilizaciones más antiguas del mundo. Y a lo largo de 6 milenios, una sociedad compleja pobló sus orillas con numerosas aldeas. Durante la mayor parte de ese tiempo, los orígenes del Nilo fueron un misterio. A medida que el Nilo corre en dirección norte hacia el mar, atraviesa cierto número de regiones, en las que su cuenca va estrechándose y haciéndose cada vez más escarpada. Las aguas caen violentamente sobre las rocas y acaban formando cataratas. Claramente, los barcos no podían navegar en tales aguas. El Nilo discurre a lo largo del borde oriental del Sahara. El Sahara, que en árabe significa precisamente desierto, cubre la mayor parte del norte de África y es tan extenso como Estados Unidos. Estamos hablando del desierto más grande de todo el mundo. En esta región casi nunca llueve. La única agua que puede encontrarse se halla a una gran profundidad, salvo en el caso de unos cuantos oasis en los que el nivel del agua alcanza la superficie. Pero el Sahara no fue siempre una región desértica. Hace 20.000 años los glaciares cubrían la mayor parte de Europa y vientos fríos llevaban la humedad hasta el norte de África. Lo que ahora es desierto era entonces una tierra placentera con ríos y lagos, bosques y praderas. Hace aproximadamente 6.000 años atrás nació a orillas del río Nilo una de las civilizaciones antiguas más importantes y fascinantes. Para entender mejor su historia, los investigadores la han dividido en varias etapas: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Debido a su inteligencia y forma de vida, se considera esta civilización una de las más increíbles por sus monumentales pirámides, sus ritos mortuorios, su escritura, su agricultura y organización social. La escritura basada en jeroglíficos es un sistema de escritura gráfico figurativo creado por los antiguos egipcios. Es uno de los inventos más importantes porque debido a ella las ideas y pensamientos lograron ser concretos y llegar a más personas. No toda la población podía leer ni escribir. Los esfuerzos para descifrar los jeroglíficos se completaron en el siglo XIX cuando un francés pudo comprender su significado haciendo comparaciones con otras escrituras. Las megaconstrucciones como pirámides, templos y tumbas nos dan a conocer la importancia que tenía la religión para esta cultura. La forma de enterrar a los faraones y personajes importantes hizo que se desarrollara la técnica de conservación de estos cuerpos. Hoy la conocemos como momificación.
El libro de los muertos era un documento. Los hombres primitivos vagaban por ella, llevando consigo sus instrumentos de piedra sin pulimentar. Sin embargo, los glaciares comenzaron a retirarse y el clima fue haciéndose cada vez más cálido y seco. Aparecieron las primeras sequías y la situación fue empeorando paulatinamente. Las plantas murieron y los animales se retiraron a regiones que conservaban todavía suficiente humedad y en las que se podía vivir. También los hombres se retiraron, unos hacia el sur, hacia los trópicos, y otros hacia la costa norte. La cuenca del Nilo no era precisamente un lugar adecuado para la vida humana, solo lo sería cuando las tierras perdiesen algo de su humedad. Cuando esto ocurrió, el Nilo se convirtió en un don del cielo. Ya no importaba que el clima fuese más o menos seco, ya que el Nilo podía proporcionar suficiente agua para la tierra y los hombres. A lo largo del invierno, las nieves se acumulan en la cúspide de las montañas de África centro-oriental. En primavera sobrevienen las lluvias y la nieve se deshace en enormes cantidades. Las aguas bajan de los montes hacia los ríos y grandes lagos de la región. Estas aguas van al Nilo y la corriente se va abriendo paso hacia el norte. El Nilo se colma a causa de estas aguas y se desborda a partir del mes de julio, alcanzando su máxima altura hacia comienzos de septiembre y no vuelve a su nivel normal hasta octubre. En los meses en que el río permanece desbordado, las aguas cubren las tierras sedientas y depositan una capa de fresco cieno. De este modo, el terreno a lo largo de las orillas del río se renueva constantemente y se mantiene fértil. Cuando los hombres penetraron por primera vez en la cuenca del Nilo, las inundaciones eran muy vastas y los extensos pantanos a ambos lados del río abundaban en hipopótamos, antílopes, grullas y todo tipo de animales que podían ser cazados por el hombre. Además, los suelos fértiles cultivables se detienen bruscamente en los límites de las tierras inundadas, tan bruscamente que hoy en día hay numerosos lugares en los que una persona puede tener el pie izquierdo apoyado en el suelo fértil y el derecho en el suelo desértico. Si el video les gustó, me ayudarían mucho con un pulgar arriba. Suscríbanse para ver más videos como este. Compártanlo con sus amigos si este video fue de su agrado y dejen su comentario de qué video les gustaría ver. Construían los edificios con esos bloques de lodo. Muchas veces se hace difícil aprender de las antiguas civilizaciones porque no poseían un idioma escrito, pero los antiguos egipcios sí lo tenían. En el 1799, una tábula de piedra fue hallada cerca de Rosetta, Egipto. Esa piedra fue esencial en el entendimiento de las escrituras egipcias. Esa piedra tenía tallas que ayudaron a los científicos a traducir millones de caracteres egipcios tallados en monumentos, pintados en tumbas y escritos en pergaminos. Esto se convirtió en el Rosetta Stone. Mientras los arqueólogos descubrían las tumbas dentro de las pirámides, podían obtener más pistas acerca del estilo de vida de los antiguos egipcios. Encontraron instrumentos musicales, herramientas, pinturas y esculturas. Los egipcios nos relataban historias a través de las artes y dentro de las tumbas existían murales enormes. Había tanto para aprender. Gracias a la cultura antigua egipcia y su estilo de vida, entendemos cómo funcionaba su organización social y dar un vistazo de cómo era el mundo hace miles de años. Que ayudaba y orientaba a los difuntos en su viaje a través del inframundo. Hoy nos ayuda a comprender la creencia de estos pueblos en la vida más allá de la muerte.
Dentro de los templos también nos encontramos con grandiosas bibliotecas. Era un lugar donde se guardaban los manuscritos y documentos importantes como los procedimientos de momificación. La importancia que le daban a los avances científicos de esa época nos hacen ver la magnitud de esta civilización y su importancia. En la historia del Antiguo Egipto se destacan algunos de sus gobernantes como Akenatón. Este fue un célebre faraón egipcio que impulsó transformaciones radicales. Convirtió al dios Atón, el dios Sol, en el único dios de Egipto. Esto perjudicaba a los demás dioses porque disminuyó los impuestos. Fue el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. Su reinado no solo implicó cambios en el ámbito religioso, sino también reformas políticas y artísticas. Akenatón probablemente fue asesinado para reponer el sistema antiguo. Otro gobernante famoso fue Tutankamón. El reinado de Tutankamón se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso después del paso protagonizado por el monoteísmo de Akenatón. Ascendió al poder con solo 11 años de edad y murió poco tiempo después. Fue enterrado en una fastuosa tumba que pudo conservarse hasta nuestros días. A pesar de que los saqueadores de tumbas habían desmontado muchas de ellas, en 1922, un arqueólogo inglés descubrió la tumba intacta del faraón egipcio Tutankamón. Estaba cargada de tesoros incluyendo un féretro recubierto en oro. La mayoría de los objetos se encuentran en el Museo del Cairo. El descubrimiento de esta tumba nos da la idea de las riquezas que manejaba el imperio del Antiguo Egipto. Ramsés II fue un famoso gobernante que se mantuvo en el poder por 66 años. También fue conocido como el Rey Guerrero por sus campañas militares. Ramsés II es uno de los faraones más célebres debido a la gran cantidad de obras que perduran de su activo reinado. Promovió la construcción de la impresionante sala hipóstila del templo de Karnak y el templo Abu Simbel, perforado en roca cerca de Nubia. Cleopatra es famosa por ser la última gran gobernante egipcia y por tener un hijo con el poderoso gobernante romano Julio César. Luego de la muerte de Julio César, Cleopatra se involucró sentimentalmente con Marco Antonio, un poderoso militar de Roma. Juntos se enfrentaron las tropas de la poderosa Roma comandadas por el emperador Octavio Augusto, quien les derrotó. Se retiró a Egipto y, según la leyenda, para que no la atraparan, se suicidó envenenándose con la mordida de una serpiente cobra. Con su muerte se cierra la historia clásica del Antiguo Egipto.